Bien, sono las 8, queremos empezar. Un momento solo antes de dejar la palabra a Seppi, informaros que este sábado a las 18 en Zoom haremos un curso sobre la previsione del precio del oro y de la plata, no de los próximos meses, mas de los próximos años, de muchos años. Lo hará nuestro analista de Minescorp, Davide Lombardi. Así como el sábado siguiente, el día 20, haremos una reunión, sea mañana, sea este sábado, sea el siguiente, no será una presentación. El sábado 20 será una reunión con la presencia del ingeniero jefe minero y del CEO presidente de Minescorp, Fernando García Sanz. Serán todas las preguntas que queréis hacer sobre la mina, la María, y a Fernando, por supuesto, cualquier otro tipo de pregunta, siempre a las 18 del sábado siguiente, del sábado 20. Este sábado me parece que el día 13 a las 18, siempre se harán en Zoom. No serán presentaciones, pero podéis invitar todos vuestros contactos, porque son informaciones, creo que pueden ser muy útil para que las personas entiendan cómo se está moviendo el oro, la plata y, de otra parte, lo que es la potencialidad de la mina, la María. Yo dejo la palabra, luego intervengo al final para contestar la pregunta de Cadla por el final, para no interrumpir el hilo de la comunicación. Encantado de dejar las palabras a nuestro querido José Seppi. Pues muy buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches a los nuevos y a los que repiten. Y os agradezco que estéis aquí. Buenas noches, Rainer. Acaba de llegar rezagado. Y bueno, también quiero dar las gracias una vez más, hoy mi tercer día que estoy aquí, a la empresa, porque de verdad para mí es un honor poder compartir con todos vosotros, ya no el proyecto en sí, sino el cómo yo veo el proyecto, el cómo yo he sentido el proyecto, cómo he ido analizándolo y viéndolo. ¿Por qué os digo esto? Porque lo más normal, en el 90% de las probabilidades, que cualquier persona que ve esta presentación una vez, o incluso dos, o incluso tres, no lo pille, no lo capte, no lo asimile. ¿Por qué? Porque esto es tal cantidad de información y en realidad la magnitud de este proyecto es tan grande que cuesta asimilarlo y que cuesta creerlo. Y no lo digo por nadie, no dudo de la capacidad de asimilar de nadie. Lo digo por mí. ¿Por qué digo esto? Yo cuando Vinci me explicó el proyecto, ya conocía a Vinci previamente y ya daba por hecho de que era bueno. Pero cuando él me los puso, no lo veía. No lo veía. No lo veía, pero como sabía que era bueno, si venía de su mano, pues ¿qué hice? Verlo otra vez. Y verlo otra vez. Y verlo otra vez. Ahora, en esta ocasión, todo el mundo, yo el primero, tenemos la suerte de que la empresa hace webinar a diario, de lunes a sábado. En el primer proyecto de Minescorp, la empresa hacía un webinar por semana. Y yo cuento mi anécdota, pero es que es la realidad. ¿Sabéis lo que hice? Pues cuando vi el primer webinar y no lo pillé, después cogí y grabé el siguiente webinar. Y me dediqué a verlo, pues literalmente con bolis y papel y dándole al pause. Imaginaos que saqué, por decir algo, 10 preguntas. Las hablé con Vinci, me las explicó, las entendí todas. Y yo ya creía que había entendido el proyecto. Cuando vi el siguiente webinar, ¿qué va? Seguía teniendo laguna. Y así poquito a poco, conforme vi varios webinars, fui asimilando y todas las piezas empezaron a encajar. Y el ejemplo más práctico que puedo poner es una película. A todos nos ha pasado que hemos visto una peli que nos ha encantado y hemos dicho, la tengo que ver otra vez. Pues cuando la vemos por segunda vez, siempre se pillan detalles que no se han pillado en la primera. Siempre. Es que no falla. Y cuando la ves por tercera vez, hay detalles nuevos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo invito a todo el mundo a que no vea esta presentación una vez, que la vea todas las veces que pueda. Tanto si ha invertido ya como si no ha invertido ya.
porque estoy seguro de que cuando la veáis 2 o 3 veces vaya a pillarle la onda. Cuando la veáis 5, 6, 7 veces, vaya a pensar que la controláis, pero en realidad va a faltar algo. Cuando la veáis 10, 12, 15 veces, entonces seguramente hayáis asimilado el proyecto totalmente y tengáis todo perfectamente claro. Así que bueno, sin más, arrancamos, ¿vale? La María es el segundo proyecto de Mines Corp, ¿vale? Los que entraron en el primer proyecto ya saben que hay un primero, los que están aquí de primeras pues no tienen nociones de lo que ocurrió en el primer proyecto de Mines Corp, ¿vale? Pero ante todo, debo decir algo súper importante, porque todos los que venimos aquí a esta inversión venimos de otro tipo de inversiones, ya sea inversiones de criptomonedas, inversiones financieras, inversiones en temas de banco, de depósitos, de bolsa, etcétera. Algo que tiene que quedar muy claro es, esto no es un producto financiero, ¿vale? No es un producto financiero, esto es un proyecto industrial minero. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es, pongo tanto dinero y cada mes cobro X%. No. Esto es un proyecto que arranca y que va creciendo paulatinamente, va a arrancar desde una producción mínima y tardará 3 años, 3 años y medio en llegar al tope de producción. Por lo tanto, durante ese periodo, cada mes, la planta de lavado del proyecto va a ir lavando cada vez más material. ¿Qué significa eso? Que cada mes, durante los 3 años y medio primeros, vamos a ir cobrando cada mes un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que lleguemos al tope de producción. Cuando lleguemos al tope de producción, no significa que vamos a cobrar todos los meses lo mismo. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. El objetivo de la planta de lavado es llegar a una producción, a un lavado diario de 400, 450 toneladas de tierra al día. En esa tierra tenemos minerales que serán lavados y vendidos y de ahí la empresa tendrá su beneficio que repartirá ante nosotros. Bien, pero esa tierra lleva un mineral que va a cotizar en los mercados. Por lo tanto, si cada mes, cuando la empresa venda lo que ha producido, el precio del oro y el precio de la plata va variando, por supuesto, lo que cobramos nosotros como beneficio va a ir variando. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que he dicho que la planta de lavado podrá lavar 400, 450 toneladas al día de tierra, pero eso no significa que todos los días vaya a lavar la misma cantidad de toneladas. ¿Por qué? Básicamente porque quien está trabajando son operarios, son personas, no son robots. Entonces es imposible que todo sea de manera lineal. Y lo último, que es muy importante, es el tenor de oro que hay en esa tierra, es decir, qué cantidad, qué concentración, cuántos gramos de oro tenemos por tonelada, ¿vale? En este caso, como media, con las prospecciones que se han hecho, tenemos entre 8 y 9 gramos de oro por tonelada, pero eso no significa que en cada tonelada haya 8 gramos o haya 9. Va a haber toneladas que tengan 8 gramos, 9 gramos, 3 gramos, medio gramo y 200 gramos y 500 gramos. Pero como media tendremos entre 8 y 9 gramos por tonelada. Solo deciros que 8 o 9 gramos por tonelada significa que la mina es muy, muy rica. ¿Por qué? Porque una mina, de manera genérica, es rentable cuando se puede extraer a partir de 1 gramo de oro por tonelada y con la onza de oro a partir de $600. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos en 1 gramo, estamos en 8 o 9 como media y que el oro no está en $600 por tonelada. Perdón, en la onza, sino que está rondando los 1.800 a día de hoy. ¿Vale? Entonces, vuelvo a recalcar, no es un proyecto financiero, es un proyecto industrial minero. Todo el mundo va a tener su capital asegurado al 100%. Nadie va a perder un euro, que quede muy claro, ¿eh? Muy claro. Después veremos los motivos y el porqué. Y lo que tenemos claro es que nadie va a perder su dinero, todo el mundo va a ganar mucho dinero y, sobre todo, va a haber dinero para mucho, mucho tiempo. ¿Vale? Proseguimos. El proyecto, como hemos dicho, el segundo proyecto de Mines Corp, se llama La María. Como veis arriba a la derecha pone 95% propiedad de Mines Corp. ¿Qué significa esto? Me explico.
Durante los últimos 40 años había una persona que tenía la concesión de esta explotación minera. Bien, esa persona estaba lavando, pero de modo, digamos, artesanal, un tanto rudimentario, no con una planta de lavado industrial, no con procesos industriales. ¿Qué significa eso? Que no podían llegar a lavar grandes cantidades diariamente, lavaban 5, 10, 15 toneladas de tierra al día, que a nivel industrial es muy poco, quizás a nivel pequeñito, a nivel familiar, pues les ha dado para vivir dignamente y seguramente muy bien durante los últimos 40 años. Pero también el proceso rudimentario, como digo, el artesanal, el problema que tiene es que desperdicia mucho oro. Es decir, prácticamente la mitad del oro que había en cada tonelada de tierra la desperdiciaban, la tiraban. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Hace unos 2 años hubo un inversor capitalista que se puso en contacto con esta empresa, quien explotaba esos terrenos. Y llegaron al acuerdo de modo que ese capital, ese, digamos, inversor capitalista, puso el dinero necesario para montar una planta de lavado. Una planta de lavado que a día de hoy podía lavar hasta 100 toneladas de tierra al día. ¿Pero qué ocurre? Cometieron un error bastante importante. Es decir, han montado una planta de lavado tremenda, impecable, pero no han acondicionado ni la mina ni el sistema de transporte para alimentar a esa planta de lavado. O sea, no han hecho ningún tipo de desarrollo de infraestructura en las minas y siguen sacando de la tierra 5, 10, 15 toneladas de tierra al día. Entonces no le ha valido para nada tener esa planta de lavado fantástica que podía lavar muchísimo más. En vez de empezar por solucionar y ampliar sistemas de galería, sistemas de extracción, de transporte, y después montar una planta de lavado potente, la cual sea capaz de digerir todo lo que sacamos de la tierra, lo hicieron al revés. No han tocado nada al sistema de galería, por lo tanto, siguen pudiendo extraer la misma cantidad que antes, o sea, muy poquito, y han puesto una planta de lavado tremenda a la cual no se le alimenta. Por lo tanto, llegó un momento en el que el inversor vio que no era rentable el negocio y ahí rescindió su relación comercial. ¿Vale? A partir de ahí fue cuando el propietario de la concesión conoció a Fernando. ¿Por qué? El primer proyecto de Minescorp, Vereda Guayaquil, se ha convertido en un proyecto de referencia en Colombia. Y como todos sabéis, en cada ámbito se mueven temas de los ámbitos relacionados. Pues ha habido un montón de propietarios de minas artesanales que han visitado el primer proyecto. Y el propietario de esta mina, que es un señor de 70 años, fue uno de ellos. De hecho, Fernando barajaba varias posibilidades para el segundo proyecto y no contemplaba este proyecto. Pero cuando ambos se conocieron, primero el propietario de la concesión, que debajo veis el título minero, L315005, conoció a Fernando, vio cómo se estaban desarrollando las instalaciones y el primer proyecto, quedó encantado. Y ahí fue cuando le propuso explotar juntos la concesión que él tenía. Ahí comenzaron las negociaciones y Minescorp consiguió cerrar el trato siendo propietaria del 95% de dicha explotación. Y el propietario anterior del 100% ahora se ha quedado con el 5%. ¿Vale? Algo importante que vemos en esta diapositiva, 445.000 onzas de reservas inferidas. ¿Qué significa eso? Son las onzas estimadas que tenemos para explotar. Pero digo estimadas y esas estimaciones se han hecho, atención con lo que voy a decir, en 3 pequeñas partes de 3 betas de las 10 que hay en las, 700, corrígeme Vinci, eran 791 hectáreas, creo recordar, ¿verdad? Que para que os hagáis una idea, es una superficie superior a 1000 campos de fútbol. Así que imaginaos, un campo de fútbol prácticamente es algo más de media hectárea. Entonces, ¿por qué hago mucho hincapié aquí? Porque solamente se han hecho prospecciones de las 10 betas, se han ido a 3 y de las 3 se han ido a 3 pequeñas partes. Imaginaos si extrapolamos estos datos de carácter general a las 10 betas. O sea, la cantidad real que hay ahí es muchísimo mayor, ¿ok? Pero la empresa, como siempre, habla desde la prudencia, partimos de esta cantidad, ¿vale? Proseguimos.
Para quien quiera saber dónde está situada la explotación minera, a la izquierda podemos ver el mapa de Colombia con dos puntitos pequeñitos, uno morado y uno naranja, que si lo ampliamos, vemos que son dos municipios colindantes y donde está justo ese puntito rojo, ahí es donde está la explotación, justo en el límite de esos dos municipios que son Vegachi y Remedio. ¿Cómo llegar? Pues en este caso tenemos la suerte de que este proyecto es fácilmente accesible. Y me explico. En el mapa de la derecha veis que abajo hay un puntito blanco que pone Medellín. Y si seguís el camino amarillo, que es una carretera directa, en unas 3 horas y media llegamos a ese puntito rojo que es la localización de la explotación de este proyecto. Es todo carretera. Y al final hay un trayecto, un carril de tierra de unos 400-500 metros. ¿Por qué digo que esto es positivo? Pues porque, por ejemplo, el primer proyecto de Minescore estaba en plena selva a 1.500-1.700 metros de altitud. Eso significa que se tardaban 6-7 horas en camión para poder andar 150 o 200 kilómetros. Es una barbaridad. Aquí en 3 horas, 3 horas y media se llega. Eso es positivo porque cuando haya que mover todo lo que se extraiga para llevar a vender, evidentemente ahorraremos en costes de transporte. Si ahorramos en costes de transporte, al final nos beneficiamos porque nuestros beneficios aumentarán. A continuación, en este mapa, aunque en realidad vais a ver muchas rayas rojas, ¿vale? Pero básicamente aquí lo que podéis ver es toda la cantidad de vetas que hay. Como digo, tenemos 10 vetas principales en las que se basa el proyecto, pero luego hay cientos de vetas pequeñitas, que todas van a ser explotadas tarde o temprano. Pero como referencia os digo algo. A final de mes, como ya Vinci ha compartido en el chat, vamos a tener una reunión importante, un Zoom directo con la mina, donde hablará el ingeniero jefe minero. Pero como referencia os digo que en el primer proyecto, cuando tuvimos la charla, el ingeniero jefe y la geóloga dijeron que de las 3 vetas principales que había, cada una de las vetas daba trabajo para al menos 30 años. O sea, que si solamente tenemos en cuenta las 3 vetas principales del primer proyecto, había trabajo para 100 años. Después las vetas secundarias. Imaginaos que aquí no tenemos 3 vetas principales, tenemos 10. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ganemos con Minescore, todo lo que ganemos, porque nuestro beneficio en función del tipo de inversión que hagamos, que después la explicaremos, puede ser durante todo el tiempo que la mina esté funcionando, es decir, hasta que no quede un gramo de oro en esa tierra, vamos a cobrar nosotros y después cobrarán nuestros hijos porque es heredable el contrato y después cobrarán nuestros nietos y alguna que otra generación más. Parece muy exagerado lo que digo, pero es que va a ocurrir, ¿vale? En esta siguiente diapositiva, básicamente, estamos viendo lo mismo con curvas de nivel y basándose en una serie de vetas principales, ¿vale? Pero lo importante es que tengáis en cuenta que este proyecto es tremendamente rico, 791 hectáreas, 10 vetas principales, cientos de vetas secundarias y al menos, a día de hoy, 445.000 onzas inferidas. Bien, el proyecto, como bien veis aquí, pone un proyecto en marcha. ¿Por qué ponemos un proyecto en marcha? Explico. Cuando yo entré en el primer proyecto de Minescore en Vereda Guayaquil empezó de la nada. Empezó desarrollando un sistema de galería, desarrollando un sistema de transporte, paso a paso. Y por último, que es lo que se está haciendo ahora, es montar la planta de lavado propia. Evidentemente, los que invertimos en la primera mina hemos tenido que esperar una serie de meses hasta que llegue este momento que estamos deseando que llegue marzo, porque en principio a finales de marzo se van a empezar a lavar las primeras toneladas de tierra en nuestra propia planta de lavado. Pero en este caso no tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, este proyecto, que el 95% lo ha comprado Minescore, ya tiene su propia planta de lavado. Una planta de lavado que a día de hoy es capaz de lavar 100 toneladas y que con una serie de ampliaciones, entre 3 y 3 años y medio, estará preparada para lavar 400, 450 toneladas de tierra al día. La planta de lavado, que ahora después veremos fotos de ella, lleva 8 meses parada. Estar en una planta de lavado 8 meses parada significa que no podemos llegar ahora a echar tierra y darle un botón. No. Necesita 3-4 meses de mantenimiento, de una revisión exhaustiva.
Imaginaos que dejáis el coche aparcado un mes, os vais de viaje y volvéis, el coche fijo que no va a andar. Pues imaginaos una instalación industrial de esta magnitud. Hay que hacer una revisión, pero vaya, al milímetro para asegurarse que todo está correcto. Algo positivo que tenemos con esta planta que ya está ahí, no solamente que es que dentro de 3 meses y pico, 4, ya empiece a lavar, sino que quien montó esta planta de lavado es la misma empresa que está montando nuestra planta de lavado del primer proyecto, lo cual es una tranquilidad, porque quieras que no, ya trabajamos en equipo y nos conocemos. Entonces, eso tiene que quedar también muy claro, señores. No vamos a esperar ni 8 meses, ni un año, ni año y medio para ver nuestra propia planta de lavado funcionar. Entre mayo y junio estará funcionando. En esta diapositiva podéis ver la planta de lavado que hay montada actualmente. Se han compartido tanto por Telegram como por WhatsApp un montón de vídeos, evidentemente mucho más ilustrativos que ver una fotografía. Y aquí en la foto de la derecha, a ver, veis que hay un operario y al lado pone beta y hay como una anchura determinada. Debemos entender un concepto y es el siguiente. Geológicamente hablando, la beta es donde está concentrado el mineral que queremos extraer. Las vetas de oro, las vetas auríferas, pueden tener una anchura de 5 centímetros, de 10, de 30, e incluso las tenemos en nuestra explotación de hasta 1,5 metros. Pero aquí, si veis esta veta en comparación con la persona, podéis hacer una idea de lo que es la anchura. Puede ser una anchura perfectamente de 50, 60 centímetros. Lo bueno de tener vetas muy anchas, ¿qué significa? Que en el avance de la extracción de tierra, si en una tonelada tenemos una veta de mucha más anchura, de mucho más grosor del que podemos tener en otro momento, con el mismo trabajo estamos extrayendo más cantidad de oro, ¿vale? Lo cual es muy positivo. Después de esta fotografía, pues podemos ver otra parte de la planta de lavado, ¿vale? Y luego os voy a enseñar varias diapositivas que son un tanto ilustrativas, básicamente del lugar, ¿vale? De que veáis dónde estamos. Todo campo salvaje, jungla, selva. Y aquí veis, pues, los minerales, como son la anfibolita, porque el oro, evidentemente, no lo vamos a encontrar puro. El oro está adherido a una serie de minerales y después, en el proceso de extracción y de lavado, se va aislando. Mar, te pido por favor que te guardes las preguntas para el final, ¿vale? Te responderé encantado a todo lo que me preguntéis, tanto tú como todos, pero así no perdemos el hilo de la exposición, ¿vale? Después en esta foto podemos ver otra parte de la planta de lavado, ¿vale? Pero esta que os pongo es bastante importante de cara a medio-largo plazo. Y os digo por qué. La primera explotación de Minescore, el primer proyecto Breda Guayaquil, como os he dicho, estaba en plena selva, 1.500, 1.700 metros de altitud. Ha sido muy difícil acondicionar la obra, se han tenido que hacer caminos nuevos para acceder bien, o sea, está muy perdido, señores, muy perdido. Pero ¿qué es lo bueno de esta ubicación? Que es un lugar relativamente llano, relativamente, digamos, meseta. ¿Por qué es esto positivo? Pues porque en un plazo que la empresa no quiere comprometerse, pero va a ocurrir, sean 7, 8, 10 años, la orografía del terreno nos permite poder montar una segunda planta de lavado. Entonces, imaginaos que si con una planta de lavado, lavando 400, 450 toneladas de tierra al día, vamos a tener unos beneficios tremendos y después lo vamos a ver, cuando montemos la segunda planta de lavado, imaginaos, prácticamente duplicaremos nuestros beneficios. Aquí podemos ver imágenes más ilustrativas de pliegues y de fallas. Aquí podemos ver un desplazamiento de una falla donde veis que la veta se ha desplazado, pero es fácilmente identificable. Y aquí podemos ver la foto que hemos visto desde arriba, pero la vista de frente. Vemos el operario y vemos la anchura de la veta, ¿vale? Lo cual es bastante importante tener vetas de anchuras considerables y que nos permitan con menor esfuerzo sacar un mayor rendimiento. Ahora bien, entramos ya en materia. Bien, a partir de ahora, cuando hablemos de oro, no vamos a hablar en gramos, ¿vale? Vamos a hablar en onzas, porque en los mercados financieros se utilizan las onzas, ¿vale? ¿Qué es una onza? Una onza Troy equivale a 31,1 gramos de oro.
y 32,15 onzas Troy equivalen a 1 kilogramo de oro, ¿vale? Así que a partir de ahora vamos a utilizar la palabra onza, ¿ok? Bien. Esta diapositiva es tremendamente importante. Y con esta vamos a responder a más de una duda. Y me explico. ¿Veis que aparecen 72.142 onzas? Bien. Esta cantidad de onzas proviene de prospecciones que se han hecho de las 10 vetas que tenemos, se han ido a 3, y de esas 3 vetas se han ido a 3 pequeñas partes. Pero esta cantidad de 72.142 onzas no son estimadas, ¿eh? No son estimadas como las 445.000. Están comprobadas al 1000%. ¿Ok? Al 1000%. Y esa cantidad de onzas, que después lo vamos a ver en otra diapositiva, aseguran al 100% la financiación, que es el capital que vamos a invertir en la empresa, y además sobra muchísimo dinero. Después lo vamos a ver, ¿vale? Ahora bien, aunque en la exposición no solemos hacer mención a otros minerales como son la plata, vamos a decir la realidad, y es decir, hay mucha plata. Geológicamente hablando, siempre que encontramos oro, la naturaleza es así de caprichosa, siempre hay plata. Normalmente la relación oro-plata suele ser de 1 a 2 para adelante. Quiero decir, por cada onza de oro podemos encontrar 2 onzas de plata, 3, 4, 5, 6, y no exagero, ¿eh? Podéis investigar. Pero, como veréis después, quien no vea rentabilidad en el proyecto, hablando nada más que del oro, creo que este proyecto no es para él, ¿ok? La plata va a ser un añadido muy importante, pero vamos a hablar siempre de oro, ¿ok? Si hablamos de plata, si hablamos de oro, como hemos dicho, tenemos 72.142 reservas probadas al 1000%. Y como hemos dicho, 445.000 inferidas en esas 3 pequeñas partes de las 3 vetas dentro de las 10. Con respecto a la plata, las mediciones que se han hecho indican que tenemos 362.000 onzas de plata inferidas, pero probadas al 1000%, con un margen de error de 0, hay 136.400 onzas. Bien. Ahora bien, ¿qué es Lobinet Gold 2? Se llama Lobinet Gold 2 porque estamos en el segundo proyecto de Minescore, no en el primero. Lobinet Gold 2 es el club privado que conformamos todos los que invertimos en el proyecto. En el primer proyecto hubo unos 940 o 940 y algo inversores. En este segundo proyecto entrarán unos cientos más, no muchísimos más. Van a entrar 200 o 300 personas más. ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene una finalidad y cuando se consiga el objetivo, se cerrará. Por eso decimos que es un club privado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Dentro de nuestro lobby privado, la empresa se va a encargar de lavar y extraer toda la tierra que tenemos aquí en nuestra concesión y todos los minerales que haya se van a lavar y a vender. Es decir, ahora mismo hablamos de oro y hablamos de plata. Pero si, por ejemplo, la empresa encontrara zinc, el zinc se vende y el zinc se reparte los beneficios. Y si la empresa encontrara otra serie de minerales, hará lo mismo. Pero ya os digo, solamente con lo que hay de oro es tremendamente rentable. Bien, esta diapositiva es importante, sobre todo por lo que hablamos de inversión. Veis que aparece inversión total de 11 millones de euros. ¿Qué significa eso? La empresa necesita 11 millones de euros y cuando se recauden los 11 millones de euros de financiación, se cierra. No va a entrar un euro más ni va a entrar una persona más. ¿Por qué hay hincapié en esto? Porque va a llegar más dinero. Porque al final la gente va a ocurrir como en el primer proyecto. Se va a volver loca, va a creer que se queda fuera, muchos van a invertir dinero tarde y como entre un euro más, la empresa lo devolverá. Y si al final en vez de 11 millones entra 11 millones 5.300 euros, los últimos 5.300 euros serán devueltos a quien lo ha mandado, sea un inversor o sean 4. ¿Vale? Y lo que aparece aquí de 335.660 participaciones, luego pasaré a explicar qué es, pero eso es un valor que, digamos, por consenso de los abogados de la empresa se ha puesto, porque es
el hipotético caso en el que se generarían el mayor número de participaciones. Pero nunca vamos a llegar a ese número, ¿vale? Bien, continuamos. Antes he comentado que la empresa necesita 11 millones de euros de financiación. Con esos 11 millones, ¿qué es lo que cubre la empresa? Primero, cubre la evolución del proyecto durante los 2 primeros años, es decir, sueldo de cualquier tipo de trabajador, sea operario, sea el abogado, sea ingeniero jefe, sea la geóloga, cubre toda la maquinaria, cubre cualquier tipo, como os digo, de rotura, de inconveniente, cubre todo lo que pueda ocurrir en los 2 primeros años y con crece, con prudencia. Y además, aquí, en los 11 millones, está incluido el 20% que la empresa ya lo destina para el plan de marketing. Pero en realidad, ¿sabéis qué es lo que va a ocurrir? Que ese 20% que la empresa destina, al final, va a repercutir en la empresa y después más tarde os explicaré el por qué. ¿Vale? Ahora bien, algo importante. Cuando la empresa estime que nos va a quedar unos 30 días para llegar a la finalización, la empresa dirá, señores, creemos que faltan 30 días. Pero eso no significa que vayan a faltar 30 días. Y me explico. En el primer proyecto, la empresa necesitaba una financiación de 6 millones de euros. Cuando llevaba 5 millones, la empresa mandó un comunicado, tanto por correo como por los medios oficiales, y dijo, señores, señora, creemos que falta un mes. Pues no quiero meter la pata, pero creo que en 2 días o 3 entró el último millón de euros. Entraron en 2 días más de 600 transferencias y hubo bastante capital que hubo que devolver. Y de hecho, aquí hay compañeros del proyecto 1 que pediría, por favor, si pueden dar fe de mis palabras, porque yo al menos hablo por mí. Yo tuve una serie de inversores que habían entrado al principio y querían meter más capital y no les dio tiempo. Tuve algunos inversores que no estaban muy seguros, querían esperar a ver qué tal y al final se quedaron fuera. Entonces, como os digo, ved todos los webinars que necesitéis, haced todas las preguntas que necesitéis. Pero creedme que al final ocurrirá como al principio. Va a haber mucha gente que se va a quedar fuera, que no va a invertir, o que no va a invertir lo que quiera o lo que pueda, y se enfadará, porque va a ocurrir, porque la frustración es inevitable que llegue. Pero, como decimos, esperemos que no ocurra. Ahora bien, esta diapositiva y la que viene y la otra que viene, estas 3 son súper importantes. Y me explico. Como hemos visto al principio de la exposición, Minescorp es propietaria del 95% del proyecto, del 95% de la concesión. El otro 5% pertenece al propietario de la concesión, que es el Porvenir Minero. Bien. Queda claro esto, ¿verdad? Minescorp propietaria del 95%, casi la totalidad. Ahora, ¿qué es lo que Minescorp va a repartir para nosotros, para los inversores? Pues Minescorp va a repartir el 40%. Eso es muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Después vamos a ver cuánto es. Son cientos de millones de euros. Muchísimo dinero. ¿Cómo se va a repartir ese dinero? Después lo explicaremos en función del número de participaciones que tengamos. En función del dinero que invertimos, vamos a tener un número de participaciones y luego la empresa lo que hará cada mes es, se ha lavado esta cantidad de tierra, había esta cantidad de mineral, se ha vendido y se ha sacado este dinero. El 5% de este señor, el 95% es de Minescorp. Descontamos los gastos y una vez que hemos descontado los gastos, el 40% lo repartimos. Pues este 40% es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Ahora bien, vamos a empezar ya a los números, a la amiga, a lo que todo el mundo quiere saber. Y cuidado que todos los cálculos que vamos a ver ahora están hechos desde la prudencia, pero vaya, con mayúsculas. Y me explico. Hemos visto antes en una diapositiva que teníamos 72.142 onzas al 1000%. ¿Vale? Bien. ¿Alguien me puede decir a cómo está la onza de oro a día de hoy? Antes lo dijo Vinci, sí, 1825. Ok. Pues las cuentas que vamos a hacer, la empresa lo hace a $1.500.
O sea, tened en cuenta que estamos a $325 por debajo de la realidad, ¿vale? Pero como digo, desde la prudencia lo que va a ocurrir es que vamos a ver que todo está garantizado y lo que ocurrirá después, será que vamos a ganar más dinero de lo que la empresa nos promete. Así nadie podrá decir, yo he cobrado €1 menos. Nadie. Y me explico. Si la onza de oro vale $1.500, 72.142 onzas, que están comprobadas al 1000%, si lo multiplicamos por 1.500 son $108 millones. 108.213.000. Minescore es propietaria del 95%. O sea, 102.802.000. De ese 95%, el 40% es lo que reparte para nosotros, ¿verdad? O sea, 41.120.000. Ahora, un pequeño detalle, que ahí no aparece, pero os voy a hacer la cuenta. Esos 41.120.000 que la empresa va a repartir entre nosotros, tenemos que quitarle, vamos arriba, vamos al alza, el 30% de costes, que no son el 30%, rondan el 25%, pero ponemos el 30%. Si yo le quito a 41 millones el 30%, me quedan 28.784.000, casi $29 millones. Hemos dicho que al principio la empresa necesita 11 millones, ¿verdad? 11 millones que es nuestro capital. Pues como veis, si con esas 72.142 onzas vamos a tener más de 28 millones, casi $29 millones, y no estamos contando la plata, solo oro. Creo que con esto queda claramente garantizado nuestra inversión. Hemos puesto 11 millones entre todos. La empresa mínimo tiene 28.784.000 y a eso le sumamos la plaza, ¿vale? Bien, continuamos. Asociados de Lobinet. ¿Cómo entramos aquí? Pues aquí entramos por invitación. Por invitación de algún amigo, de algún familiar, de algún conocido que ya está dentro, ¿vale? Cuando entramos en Minescore, todo el mundo cuando entra, y yo el primero, ¿vale? Entramos con una inversión en oro. Y me explico. Vamos a suponer que yo invierto, por ejemplo, ¿vale? Hablo número redondo. 10.000 euros, ¿vale? Bien. Pues la empresa me va a dar un beneficio. Un beneficio que me lo da en oro. Cuando yo entro con este contrato de que tengo el beneficio en oro, entro con un contrato que dura 2 años. No dura toda la vida, no, dura 2 años. ¿Y por qué? Porque la empresa lo que no quiere es que aquí entre nadie por un calentón. La empresa lo que no quiere es que alguien le cuente a otro con toda la emoción, con todo el sentimiento que ha descubierto esto, que está feliz, que está contento y que de calentón entro. No. La empresa dice, cualquier inversor entra con un contrato de 2 años. Cualquier beneficio que tengas, sea del 10, del 15% o del 20%, que ahora lo veremos, lo vas a cobrar en oro. ¿Que no quieres cobrar tu beneficio en oro? Nos lo comunica y te pagamos en dinero fiat o te pagamos en cripto. ¿Bien? Y cuando pasan esos 2 años, tú recuperas tu inversión y te vas con tu beneficio y chao. Ahora, has visto un webinar, has visto 2, has visto 30, has preguntado dudas a quien te ha invitado, a conocido, a inversores que han estado en la mina, ves los vídeos, te convence, te empapa del proyecto y lo entiendes bien y estás totalmente seguro. Perfecto. Le mandas un correo a la empresa y dices, yo no quiero mi beneficio en oro, quiero mis participaciones. ¿Qué ocurre en ese momento? Tú ya no vas a recuperar esa inversión que has puesto, ¿vale? Si tú has puesto 10.000, no te va a mandar la empresa después tus 10.000 va a tu beneficio. No. Esos 10.000 van a la mina, van a donde tiene que estar el dinero, a donde se produce. Pero desde el mes siguiente, tú vas a empezar a cobrar. Y vas a empezar a cobrar hasta que la mina se agote. ¿Vale? Y como os digo, mínimo, aquí tenemos oro para 200 años. Ahora, ponemos ejemplos prácticos. Como os he dicho, en función de la inversión que hacemos, como veis a la derecha, pone 500, 1.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000. En función de la cantidad de capital que uno invierte, cuando entramos en la empresa, vamos a tener un beneficio de un 10% anual,
de un 15% anual o de un 20% anual. Por ejemplo, en el caso que yo he puesto antes, si yo pongo 10.000 euros y yo no quiero estar aquí toda la vida, no, yo solamente quiero 2 añitos y me quito de en medio, perfecto. Al final del primer año, la empresa me va a pagar el 20% de mi beneficio. Cada trimestre veremos reflejado en el back office el 5%, pero a final de año es cuando la empresa nos lo paga. Y al final del segundo año, la empresa nos pagará el otro 20% y nos devolverá nuestro capital. Ahora bien, que el cliente dice, no, es que yo quiero estar aquí toda la vida. Yo quiero de verdad lo que es el negocio de Minescore, que es tener mis participaciones y cobrar todos los meses. Bien, tenemos que mandar el comunicado a la empresa, pero ¿qué plazo tenemos para hacerlo? El plazo que dure la financiación. O sea, el día que se acaben los 11 millones de euros, ¿vale? Ya es tarde. Ya no podemos decirle a la empresa que ahora queremos cambiar. No. Bien, proseguimos. Vamos a suponer que yo entro en la empresa, entro con mis 10.000 euros, me convenzo del proyecto y digo, Minescore, es que yo quiero estar aquí toda la vida. Perfecto. Como he dicho, mando el correo a la empresa y yo voy a tener un número de participaciones en función de cuánto capital pongo. Después veremos que la empresa también permite que uno consiga participaciones no por tu capital, sino por las personas que invitas y que traes al proyecto. Literalmente, comisionamos en la empresa. Y me explico. Vamos a empezar por aquí. Si yo invierto 500 euros, voy a tener 2 participaciones. Pero si invierto 1.000 euros, que es el doble de dinero, no tengo el doble de participaciones, que serían 4. Tengo 7. Pero fijaos, subimos. Si yo invierto 3.000 euros, no tengo el triple de 7 participaciones, no tengo 21, tengo 40. O sea, si os dais cuenta, la gráfica es exponencial. Es decir, a mayor capital de inversión, mucho mayor número de participaciones que vas a tener. Pero claro, la empresa dice, puede haber clientes, puede haber personas que ganan mucho dinero o que tienen capacidad de ahorro, ¿vale? Y que ellos lo que van a hacer es, literalmente, poner una cantidad de dinero importante, se aseguran que tienen un beneficio importante, pero bueno, ¿qué ocurre con las personas que lo mismo no pueden poner 20, 30 o 50.000 euros o 100.000 euros? Y si alguien que está pasando una mala racha en su vida, pero ve Minescore y dice, leche, ¿por qué esto no me ha llegado en un momento en el que yo tengo dinero? Pues bien, Minescore le permite a esa persona poder aspirar a conseguir un número importante de participaciones. ¿Cómo? Comisionando. Y me explico. Cuando una persona invierte, como os he dicho, dentro de los 11 millones de Minescore, de los 11 millones de euros que Minescore necesita de financiación, os he comentado antes que ahí estaba destinado un 20% para el plan de marketing y el resto del dinero para la evolución del proyecto los 2 primeros años. Perfecto. Pues ese 20% del plan de marketing de los 11 millones es lo que se utiliza para comisionar para el bono cash. Y me explico. Vamos a suponer que yo no tengo mucho dinero, tengo algo ahorrado, le pido algo a mi madre y a mi hermana y pongo 3.000 euros. Perfecto, pongo 3.000 euros. Según la diapositiva anterior, yo tengo 40 participaciones, ¿verdad? Bien. Pero yo, por ejemplo, me pongo a hablar con amigos, con familiares, con empleados, con clientes, con cualquiera. Porque he visto el proyecto, me he empapado de él, veo vídeos y estoy súper convencido de lo que tengo entre manos. Bien. Si yo invito a un amigo, Minescore, de ese 20% que he dicho, de los 11 millones, lo va a destinar a comisiones. Minescore no invierte en televisión, no invierte en radio, no patrocina un equipo de fútbol, ni de ciclismo, ni de atletismo. No. Minescore reconoce que si yo invierto mi tiempo en explicarle el proyecto, da igual a quién sea y da igual cuánto tiempo, pues me va a comisionar a mí. Entonces, si por ejemplo yo llamo a mi amigo Nando y mi amigo Nando invierte 10.000 euros, pues la empresa me va a pagar a mí el 10% de su inversión. Mi amigo Nando sigue invirtiendo 10.000, pero la empresa me regala a mí 1.000 euros. ¿Ok? Si mi amigo Nando invita a alguien, entonces esa persona a la que él ha invitado, para mí está en mi segundo nivel. Veis que ya cobraría un 4%. Pero si sumamos todos los porcentajes que hay,
de los niveles, 10, 4, 3, 2, 1, suma el 20% que he dicho antes. O sea, la empresa dispone de un 20% para el plan de marketing. Un porcentaje muy razonable, muy razonable. Pero es más, os digo algo. En el primer proyecto, el 87% del capital que la empresa comisionó a sus inversores fue reinvertido en la empresa. ¿Por qué? Porque yo ¿para qué quiero ganarme 1.000 euros? Si yo lo que quiero son participaciones, pues lo que hago es reinvierto. Que lo puedo retirar a mi cuenta, que la empresa me lo paga. De hecho, yo hubo una parte de mi beneficio que me lo llevé a la cuenta, porque lo necesitaba, ¿vale? Pero, evidentemente, casi todo el dinero que comisioné lo reinvertí. Pero ¿dónde está lo verdaderamente importante de Minescore? En lo que la empresa nos comisiona por participaciones. Porque, como he dicho antes, en función del número de participaciones es cuando al final el reparto de la tarta va a ir de una forma o de otra. Y me explico. Si mi amigo Nando, como he dicho, él invierte 10.000 euros, según la tabla hasta anterior que os he puesto antes, él se va a llevar 200 participaciones. Pero a mí la empresa me va a dar un 10% de sus participaciones. Me va a regalar 20. Lo cual está muy bien. Pero si yo invito a otro amigo, imaginaos, por ejemplo, que también mete 10.000. Hago número redondo, ¿vale? También me van a regalar 1.000 euros. Pero también me van a regalar 20 participaciones. Entonces, os voy a mostrar un ejemplo ya todavía más real y más palpable. En esta tabla, que os la amplío un poquito, podemos ver, veis muchos números, muchos colores. No os preocupéis, es más sencilla de lo que parece. Y me explico. ¿Veis que pone arriba a la izquierda 517.000 onzas Troy de oro, recursos inferidos? Bien, eso equivale a las 445.000 onzas inferidas más las 72.142 que están probadas al 1000%. Y aquí vuelvo a hacer un inciso. Esas 517.000 es algo muy prudente. ¿Por qué digo muy prudente? Por lo que he dicho antes. Tenemos 10 betas, muy importantes. De las 10 betas se han ido a 3. Y de esas 3 betas no se han estudiado enteras, se han estudiado 3 pequeñas partes. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos 517.000, ni tenemos 1 millón, ni tenemos 2 millones de onzas. Hay muchísimo más, muchísimo más. Pero, como siempre digo, la empresa es extremadamente prudente. Que haya más onzas de oro significa que va a haber oro para muchos más años y que va a haber mucho más dinero a repartir y a cobrar. Pero vamos a seguir siendo muy prudentes, ¿vale? Bien, a la derecha veis que pone costes 30%. Sigue siendo prudente, porque los costes, como he dicho antes, son inferiores, rondan el 25%. Pero somos prudentes, ¿vale? Y después vemos el precio de la onza de oro, pone 1.700. Seguimos siendo prudentes, porque es que está a 1.825. Y podéis investigar o podéis asistir al Zoom que va a haber el sábado con David de Lombardi, pero yo digo por mi conocimiento y porque llevo años siguiendo el mercado del oro y de la plata y aprendiendo e investigando. La proyección es al alza, pero al alza. Ahora veis arriba que pone número de participaciones, 200.000. Ese es el único dato que la empresa no puede asegurar todavía. ¿Por qué? Porque la empresa sabe que va a recaudar 11 millones de euros, pero la empresa no sabe cómo va a entrar ese dinero. La empresa no sabe si van a entrar todos los clientes con 10.000 euros o van a entrar muchos con 1.000, más con 10.000, menos con 5.000. La empresa no sabe cuánta gente va a comisionar, pero pone un número redondo basándose en una serie de estimaciones. Ahora bien, ¿os imagináis que en vez de 200.000 participaciones puede haber 180.000, 190.000 o 220.000 o incluso 250.000? Pero es que si las participaciones fueran 250.000, teniendo los costes al 30%, que os he dicho que estamos siendo prudentes, y la onza de oro a 1.700, créeme que si modificáramos la tabla y pusiéramos 250.000 participaciones, ¿vale? Costes, 25-26%. Onza de oro, 1.800.
prácticamente se cobraría lo mismo. Nadie va a cobrar un euro menos de lo que pone en esta tabla. Nadie. Ahora, entramos en materia. ¿Qué significa todos los números que tenemos en la tabla? Muy sencillo. Vemos 4 columnas que pone 80%, 100%, 120% y 140%. Esos son 4 posibles escenarios que se pueden dar. El escenario del 100% dice, tenemos 517.000 onzas, que es lo que las prospecciones nos dicen que tenemos ahí. Bien. Ahora tenemos un escenario a la izquierda que es negativo, es decir, la empresa se ha equivocado, las mediciones se han equivocado y hay menos oro del que dice que hay. Entonces tenemos un 20% menos. Y después tenemos 2 casos positivos, en el que hay un 20% más o en el que hay un 40% más. Y vuelvo a deciros, hay muchísimo, muchísimo más de 2 millones de onzas. Pero desde la prudencia vamos a hacer los números con lo que la empresa ha certificado. 517.000 onzas de oro. Bien, y nos vamos al ejemplo que he puesto anteriormente. Supongamos que yo soy un inversor que pone 10.000 euros. Me voy a llevar 200 participaciones. ¿Qué significa? Que si me voy a la columna del 100%, yo cobraría al menos 208.308 euros. Yo creo que está bien, ¿verdad? De 10.000 euros poder ganar 208.000 está fantástico. Y vuelvo a decir, no se contabiliza la plata. Solamente estamos hablando de oro. Y estamos hablando de oro con costes mayores y con un precio de onza inferior. Pero vamos a poner el otro caso, en el que yo económicamente no he podido poner más de 3.000 euros. Si yo pongo 3.000 euros, la empresa me va a dar 40 participaciones. Voy a cobrar entre 33.000 euros y 58.000. No me va a quitar de pobre, pero me va a ayudar un poquito, ¿vale? Pero imaginaos que se da el caso, no que yo he invitado a 10 personas, ni a 15, ni a 20, no, a 2. A 2 amigos míos, o a un amigo y a un conocido, o a un amigo y a un cliente que lo conozco por mi trabajo. Y cada uno invierte 10.000 euros. Bien, si mi amigo Nando, como he dicho antes, invierte 10.000 euros, a él le dan 200 participaciones y a mí me regalan el 10% de su inversión en cash, me regalan 1.000 euros, y el 10% en participaciones. Si a él le han dado 200, a mí me regalan 20. Si he puesto otro amigo con los mismos números, que ya os digo que se puede hacer cualquier combinación, pero hago ejemplos más gráficos, más visuales, la empresa me volvería a regalar 1.000 euros y me volvería a regalar 20 participaciones. O sea, que ya me ha regalado por un lado 2.000 euros y por otro lado me ha regalado 40 participaciones. Pero partimos de que yo puse 3.000 euros y tengo 40 participaciones. Entonces, si de los 3.000 euros que yo puse, esos 2.000 euros decido reinvertirlo, ahora ya tengo 5.000. O sea que la empresa, con los 5.000 euros ya voy a tener 80 participaciones. Pero no olvidemos que la empresa me ha regalado 40 participaciones, 20 por cada invitado. O sea que yo pasaría a tener 120 participaciones. Ya sí empiezo a ganar un dinero importante. Con solo 3.000 euros y haberme movido un poco. ¿Vale? Y aquí tenemos personas que lo pueden decir en la chat, que quizá no hayan invitado a nadie, o quizá han invitado a 2, o han invitado a 7, o han invitado a 15. Hay de todo. Pero ¿sabéis qué es lo verdaderamente importante que comprendamos? ¿Veis que pone beneficios del Ovinet? Los beneficios del Ovinet, en el peor de los casos, que es el 80%, son 166 millones de euros. 666.000. Me olvido de los picos, ¿vale? En el caso de que solamente haya esas 517.000 onzas, el beneficio son 208 millones de euros. Del Lobinet. Lobinet somos nosotros. Somos el 40%. Esto es Lobinet. ¿Vale? Este 40%. Esto es lo que vamos a comer nosotros. Lo que vamos a cobrar todos los meses hasta que se acabe la concesión. Bueno, la concesión, perdón. Hasta que se acabe el mineral. Porque la concesión es de 30 años, renovable otros 30 años. Y ahí vamos a estar muchos años. Entonces, ¿sabéis cuál es la realidad? La realidad es que hay bastante más de 2 millones de onzas. Es decir, que si sumáramos las 4 columnas que tenemos aquí,
Todavía nos quedamos cortos con la realidad. Y muy cortos. Pero creo que si somos conscientes de lo que tenemos entre manos, nos podemos hacer una idea de lo que podemos llegar a ganar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay personas que ya sea o por inversión propia o porque han llamado amigos, conocidos, tal, tienen 200, 300, 700, 1000, 1500 participaciones. Y si alguien del primer proyecto quiere reflejarlo en el chat y compartirlo con los compañeros, os lo digo porque no es ninguna barbaridad, ¿eh? No es ninguna barbaridad. Rainer, ¿tú cuántas participaciones has conseguido? ¿Puedes dar tu dato? Rainer lo digo para el que no lo conozca. Rainer es un señor de 60 años, alemán, que vive en España de hace muchos años y trabaja para una multinacional alemana. Él es ingeniero en siderurgia y él ha estado 2 veces en la mina. Una cuando prácticamente era 4 galerías ahí peladas y otra en febrero del año pasado. Entonces, ¿qué os quiero decir? Depende de cómo cada uno entienda el negocio, va a ganar más dinero o no. Porque si solamente hubiera el 100% de lo que dice la empresa, 208 millones de euros, cada cual sabrá qué parte de aquí quiere tener. Y lo digo muy claro. ¿Por qué? Yo hablo por mí. Yo hice la inversión que pude, ¿vale? La que pude. Evidentemente, cada persona tenemos un trabajo. Yo no sé vosotros, pero yo soy un autónomo que se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana y trabaja 9-10 horas al día. Pero cuando conozco este proyecto, y yo vengo ya de unos cuantos tiros, como seguramente la mayoría de los que estáis aquí, de unos cuantos tiros de que estamos ganando dinero y de buena primera la web desaparece, error 404, etcétera. Cuando yo veo esto, digo, esto es lo que quiero. Porque, por supuesto, lo que no quiero es seguir levantándome todos los días a las 6:30 de la mañana para correr, correr y correr. ¿Vale? Entonces, ¿queremos dinero? Pues cada uno que vea cómo afronta el negocio. ¿Tenemos capital para invertir? Invertir. ¿No tenéis capital? Compartir el proyecto. Pero es más, es que no estamos vendiéndole el proyecto a nadie. Joder, yo hablo por mí, perdonadme por la expresión, hablo por mí. Desde mi punto de vista, y de hecho ya lo recibo, la persona a la que le compartamos el proyecto y entre en el proyecto, ahora no, porque ahora va a cobrar 2 duros. Cuando pasa 1 añito y medio, 2, y la empresa esté ya al 40-50% de rendimiento, os digo yo que os lo va a agradecer muchísimo. Y cuando la empresa esté a full, os lo va a agradecer el resto de vuestras vidas. El resto de vuestras vidas. Porque si una persona, por poner 10.000 euros, va a ganar, en el caso de los peores, 166.000 euros, y en el caso del 140%, 291.000 euros, yo creo que es para que nos lo agradezcan, pero bien. Así que ya os digo, depende de vosotros la cantidad de tarta que queréis de estos 200, 300 o más millones de euros que tenemos entre manos. Que, por supuesto, cada columna equivale a un número de años, porque esto no se puede extraer de la Tierra en 2 días. ¿Vale? Pongo un ejemplo. La columna del 80% equivale a 11 años. La del 100 a 13. La del 120 a 15. La del 140 a 17. Pero no va a ser esto clavado. Esto va con un margen de error de año arriba, año abajo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, esto no es una zapatería que monto los lineales, los petos de zapato y mañana estoy vendiendo. No. Esto es un proyecto que tiene que ir creciendo. Es un proyecto que, por ejemplo, Vereda Guayaquil, el primero, a día de hoy tiene más de 100 empleados. Pero hace 7-8 meses había 50-60. Y cuando el proyecto esté a full, va a haber entre 400 y 450 empleados para mover todo. Y en este proyecto ocurrirá igual. Así que, señores, yo no tengo mucho más que decir. Y, por favor, preguntad todo. Si yo lo sé... Muchísimas gracias, Jorge, por, como siempre, para la espectacular presentación. Ahora estamos aquí 15 minutos para contestar a toda vuestra pregunta. Los años da contrato, Enric, está escrito nel contratto che desde quando la planta lava 30 tonnellate al día, aproximadamente sono 6 meses, si en 36 meses no has recuperado tu inversión,
tú puedes pedir que te devuelvan la porcentaje de dinero que aún no has recuperado. Tendrás que devolver la porcentaje correspondiente en participaciones. Pero entenderéis que 36 meses se han puesto para tener las espaldas más que cubiertas. Vale. Juanma, se nos ha pasado Juanma, Vinci. Juanma dice... Juanma, la contestación de tu dinero, la previsión es que al máximo, desde cuando se lavan 30 toneladas aproximadamente 6 meses, en 36 meses tú tienes que haber recuperado sí o sí tu capital, porque si te falta algo, pide la diferencia que te falta. Espero, Juanma, de habértelo explicado. Gracias a ti, Enrique. ¿Más preguntas? ¿Se puede tener toda la información del propietario de la empresa para verificar las instituciones colombianas que están en orden? Gracias, Paul. Sí, la información del propietario te refiere al propietario de Minescorp, están colgadas en todos los sitios. La concesión que es esta está también, se puede entrar a averiguar, espera que la pongo más pequeña, a quién pertenece esto, el título minero, entrando en la página oficial del gobierno colombiano en el sector minero, pertenece al dueño de la concesión, que es lo que se ha quedado el 5%, el porvenir minero. Y de todas formas, los clientes, inversores, tienen a disposición toda la documentación para averiguarlo. Juanma, lo vuelvo a repetir, tú pones 10.000 euros. Cuando la planta de lavado empieza a lavar 30 toneladas, más o menos 6 meses, desde aquel momento se calcula 36 meses. Si tú en 36 meses, cuidado, me refiero que tú hayas pedido las participaciones, por supuesto, porque si no, tu negocio se ha acabado después de 2 años y te han devuelto tu capital. Si tú has pedido las participaciones, empiezan los 36 meses, cuando ha empezado a lavar 30 toneladas, si en 36 meses no has recuperado la tu inversión, pide la diferencia que te falta. Has invertido 10.000, has recuperado 9.000, te falta el 10%, pide los 1.000 euros, este 10%. Tú devuelves el 10% de tus participaciones. Aquí, Marietta, le agradezco, mira, para Paul que ha pedido, esto es la página oficial para averiguar del gobierno colombiano. Y además, Vereda Guayaquil, como ha justamente dicho, no sé si tú entraste después, ma el gobierno colombiano nos ha nombrado en el primer proyecto Vereda Guayaquil, que es la primera mina ecológica de Colombia, proyecto minero de referencia en la zona de Caldas. De hecho, gracias a esto hemos conocido el dueño de la mina, La María. Claro, Nando, tú puedes incrementar hasta que no se alcanzan los 11 millones, tú puedes incrementar todas las veces, estas son las participaciones que tú quieras. De hecho, en el primer proyecto hay personas que han enviado 15, 20 transferencias o pagado más veces con criptomoneda. Hay personas que enviaban, invertían más dinero 1 o 2 veces al mes. Gracias, Marietta. Claro, Vicente, el dinero tú lo retiras como quieres. Lo retira en transferencia o lo retira en criptomonedas. Si tú empiezas ganando con 3.000 y tú pides las participaciones, recibes hasta el 31 de marzo 40 participaciones. Cada trimestre la cantidad de participaciones va reduciéndose un poquito. Ejemplo, desde el 1 de abril con 10.000 no serán 200, serán 190, con 5.000 no serán 80, 76, con 3.000 no serán 40, 36. Si uno quiere visitar la mina, puede ir a visitar la mina informando la empresa. Esta es la mail. Aquí la tienes, info@minescorp.com. De todas formas, quiero hacer un inciso, Vinci, porque quizás Paul no esté en el chat y no lo conozca. Paul, el año pasado hubo
algo más de 100 inversores que pudieron desplazarse, visitar la mina. De hecho, aquí en el chat tenemos a Rainer, que ha estado 2 veces. Pero ¿sabéis qué ha hecho la empresa este año? La empresa ha propuesto que cualquier inversor, por supuesto avisando y coordinando bien, puede irse a la mina a vivir. Quiero decir, alguien se quiere ir 1 mes, 2, 3, como ha ocurrido que hoy ha salido una pareja de italianos desde el aeropuerto de Málaga camino de Colombia. Te vas allí. La empresa te da techo, la empresa te da un coche para que te muevas, tú te pagas el avión y la comida y estás allí el tiempo que quieras. ¿Ok? La empresa permite que el cliente pueda estar allí el tiempo que quiere y verificar todo, como si te quiere ir al pueblo de al lado, hablar con los vecinos, hablar con los policías, hablar con todo, para que todos seamos conscientes de qué tenemos allí y para que sean los propios inversores quienes informen. Ahora, contesto a la pregunta de Max. Max, esta tabla se ha hecho, como hemos dicho repetidamente, siempre siendo muy prudente. Lo que estáis viendo aquí, si tú te fijas en la última de las 4 columnas del 140%, son 723.800. Esta cantidad de onzas se sacan en 17 años, 1 o 2 años más, 1 o 2 años menos. Pero también se ha dicho que nosotros seguimos recibiendo los beneficios de la mina hasta el exaurimiento del oro y de la plata. Esta mina, la María, no va a exaurir hasta antes de 150, 200 años. ¿Esto qué quiere decir? Que seguiremos cobrando mes tras mes. Nosotros, visto que son heredables las participaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y algunas generaciones más. ¿Te queda más claro, Max? Gracias a ti, Nando. Gracias, Paul. Extinción. Gracias, Marietta. Soy italiano, ¿eh? Hay muchas palabras que se me confunden. Pongo aquí, Vinci, con tu permiso, el enlace al canal de Telegram. Perfecto. Porque lo bueno que tiene el canal de Telegram es que podemos entrar hoy, pero podemos ir hacia atrás y podemos ver toda la información que la empresa ha ido volcando, ¿vale? Para quien quiera ojear y quien quiera tener más pruebas de la realidad. Recuerdo, no sé si alguien ha entrado después, este sábado no habrá una presentación, habrá a las 18 en español un curso sobre la previsión del desarrollo en los próximos años del valor del oro y de la plata. Lo hará Davide Lombardi, que es nuestro analista financiero sobre el oro y sobre la plata. Mientras el sábado siguiente, el día 20 de febrero, no habrá tampoco allí una presentación, habrá una reunión directamente conectado, siempre vía Zoom, con la mina, donde estará presente el ingeniero jefe minero, Walton, y donde estará presente el CEO, presidente de Minescorp, Fernando García Sanz, que es un español. Gracias, Miquel. Gracias, Max. Gracias, Nando. Gracias, Paul. De hecho, la idea de enviar personas allí que son como representantes de los inversores ha sido propio de Fernando, el CEO, presidente de la compañía. Tuvo él esta idea 2 o 3 meses antes del cierre del primer proyecto minero Vereda Guayaquil. Y esta pareja, que son inversores de la primera mina, de la segunda mina, son 2 italianos, pero son muchos años que viven en Marbella, han decidido de quedarse a vivir en la mina 3 meses. Y además, él es experto diplomado en conducción de drone y experto en vídeo. Enseñará, aprovechando que está allí, a nuestras 2 periodistas, porque hay una periodista que vive en la mina Vereda Guayaquil, y luego estamos fichando una otra periodista que vivirá en la mina La María. Perfecto, Juan Carlos, perfecto, Dauda. Nosotros estamos encima, pero es el banco que tiene que dar respuesta. Gracias, Rainer.
Gracias, Antonio. Y por supuesto, gracias, Sepi. A todos, noches, a todos. Antonio. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Rainer. Machu, gracias. Javier, gracias. Rodrigo, buenas noches. Javier Ruiz, buenas noches. Víctor, gracias. Ferran, gracias. Gracias a ti, Marieta. Gracias, Marieta. Gracias, Alberto. Vale, buenas noches a todos. Un saludo. Chao, José. Gracias, Max. Buenas noches. Jordi, gracias. Javier.